ろしくな。大ヒット、おめえたちがみんな見に来てくれるから嬉しいぞ。おら今日で終わりじゃねえからな。これからもよろしくな。初日に全員行っててくれたらしいんです。そして2度目見に行くって言ってました。面白いって言ってました。他の人も発声練習しないんじゃないかな。どうもありがとう。El sentirse mal no es normal. El sentirse enojado no es normal. El sentirse desconectado de la vida no es normal. El sentirse apurado no es normal. El sentirse enfermo no es normal. ¿Qué es lo que hace que normalicemos semejante anormalidad? Como si fuese algo normal construirse un laberinto de miserias para vivir. No es normal. Esa terrible confusión corriendo por las venas, envenenando el corazón, inundándolo de razón, sin razón, como tonto perdido, parado en cualquier parte del borde del abismo. Estamos siendo engañados. Estamos siendo engañados por los sin espíritu, quienes dirigen nuestras mentes y nuestras mañas a lugares que no nos interesan de ninguna manera. Deberíamos dejar que los muertos entierren a los muertos. Como tonto perdido, parado en cualquier parte del borde del abismo. ¿Podrías abrir tus alas para mí? La magia de la creación
se posó en esta especie, dándole las herramientas para conocer las leyes del universo y enlazarse a su equilibrio. En estos tiempos, la balanza del conocimiento está desequilibrada para el lado de las miserias y la ignorancia. A los que tengan sed de justicia, los invitamos a traspasar la puerta que los lleve a la magia detrás de lo aparente. En el año 2011, Morfeo de Gea comenzó a entregar información oculta con la intención de equilibrar esa balanza hacia el lado del espíritu. DDLA nos invita a recorrer un camino hacia la conciencia de nosotros mismos. Un camino que se recorre aquí y ahora. No dentro de un monasterio aislado del infierno de la inconsciencia, sino un camino que se recorre en medio de ella. Se ha entregado esta información que se encuentra allí, en el universo, para que usted la viva por sí mismo, la experimente aquí y ahora. Somos los que iniciamos el fuego. 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 Super 8, Super 8. Ya estamos.
Bien, pues buenas tardes compañeros y amigos. Estamos de nuevo con vosotros a pesar de todos los obstáculos que se nos presentan a cada momento para intentar siempre, en fin, impedir que las cosas fluyan como es debido. Hoy tenemos también dos artículos interesantes. Uno es el viaje en el tiempo y el otro es visión remota y algo más. Así que sin más vamos a empezar con el primer artículo que lo va a exponer Nor y nada más, le damos la palabra a ella. Adelante. Muchas gracias. Buenos días compañeros, oyentes de DLA, lectores y amigos, Morfeo de Gea y todo el equipo de esta aula. Bueno, voy a dar inicio con el artículo Viaje en el tiempo. Comenzamos. Es hora de tocar la mente por sus puntos sensibles y sumergirnos en la ciencia no tradicional para conocer parte de la tecnología más avanzada que tenemos en nuestras manos. Aunque no esté reconocido oficialmente a nivel público, el salto cuántico es una realidad para comprender y poder desarrollar correctamente este tema. Se recomienda, antes de la lectura de los artículos, La máquina del tiempo, La trama sagrada, El juego y El pacto, donde conseguirán las herramientas que necesitamos para que su conciencia comprenda y no rechace esta información. Comencemos pues por el principio, contado un poco la historia oculta. Mucho tiempo antes del encuentro de Eisenhower con los nórdicos, el 20 de febrero de 1954, una raza alienígena tuvo contacto con los miembros de la sociedad Brill en la Alemania nazi. En el año de 1919 se fundó en Alemania la Sociedad de Thule. Su fundador fue Karl Ernst Haushofer. El nombre de Thule fue elegido en alusión del reino de Thule, de la legendaria Atlantis. Entre los miembros de la Sociedad Thule se encontraban Heinrich Himmler y Alfred Rosenberg, el confesor de Hitler, el sacerdote Bernhard Stempfler, monje cisterciense de la Santa Orden de Sisters, como Guido von List y miembros de la Orden del Temple. Los llamados Herrenborn Stein, señores de la Piedra Negra. Los 20 miembros más importantes de la Sociedad Thule fueron los siguientes: Freiherr Rudolf von Sebostenford, maestro supremo de la Orden; Guido von List, maestro de la Orden; Franz von Lienfeld, maestro de la Orden; Adolf Hitler Führer, canciller del Reich y Führer de Alemania; Rudolf Hess, lugarteniente del Führer y SS Obergruppenführer; Hermann Göring, mariscal de Reich y SS Obergruppenführer; Heinrich Himmler, SS y ministro del Reich; Alfred Rosenberg, ministro del Reich y NS Reichsleiter; Hans Frank, doctor honoris causa, NS Reichsteiler y gobernador de Polonia; Julius Streicher, SA Obergruppenführer y Gauleiter de Franconia; profesor doctor Karl Haushofer, general mayor retirado; profesor Dr. Gottfried Feder, secretario de Estado jubilado; Dietrich Eckart, redactor del Voisker Beobachter e íntimo de Hitler; Bernhard Stempfler, sacerdote, confesor de Hitler e íntimo; Theo Morell, médico de cámara de Hitler; Franz Günther, presidente de la policía de Múnich; Rudolf Steiner, fundador de la doctrina antroposófica; Dr. Winthrop Otto Schumann, científico y profesor en la Universidad Técnica de Múnich, descubridor de la resonancia que lleva su nombre; Friedrich Lincoln, ocultista y explorador del Himalaya; y Condesa Westrap. Tiempo después de la formación de Thule, las ambiciones políticas de la sociedad generaron la formación de pequeños grupos independientes,
uno de los cuales se denominó Sociedad Brill. A finales de 1919, un selecto grupo de miembros de la Sociedad Thule y Brill se reunieron en una mansión en Berchtesgaden. En aquella ocasión, la reunión estuvo presidida por el Dr. Schumann, que se especializaba en lo que hoy denominaríamos energías alternativas, y era conocedor del efecto Tesla, de quien obtuvo la información para su conocida resonancia. En el encuentro también estuvo la medium María Ostich, quien fue la primera que logró el contacto. No voy a relatar los pormenores de estas reuniones, pero diré que lograron contactar con inteligencias extraterrestres que les transmitían todo lo referente a las ciencias no tradicionales, la física, geometría y matemáticas matriciales o multidimensionales, experimentando con la gravedad cero y llegando a mediados de 1934 a crear su primera nave experimental, propulsada por energía antigravitatoria de punto cero. Los responsables de su construcción fueron el Dr. Schumann y un ingeniero de Washington llamado Andreas Epp. Luego de la Segunda Guerra Mundial, parte de esta tecnología fue recuperada por Estados Unidos y Rusia. A partir de 1946 comienza la experimentación de estas tecnologías por el ejército de Estados Unidos y en 1947 se produce el accidente de Roswell, donde una nave experimental terrestre basada en los planos de los vehículos Kaunugos alemanes y la Die Glocke de la Sociedad Brill impacta con una nave extraterrestre que seguía de cerca estos avances tecnológicos. Los demás es historia, conocida tratando de ocultar la recuperación de la nave y los alienígenas grises que la piloteaban. Utilizando los conocimientos nazis y la tecnología descubierta por Tesla, sumando a la ingeniería inversa de las naves recuperadas, Estados Unidos comienza un adelanto tecnológico nunca antes visto por la ciencia, y poco tiempo después los grises se ponen en contacto con el ejército para ratificar el pacto, intercambiando tecnología por el encubrimiento y apoyo para la abducción de humanos y la experimentación de la creación de una raza híbrida. En febrero de 1954 se reúnen con Eisenhower, otra raza intentando romper ese acuerdo, historia que cuento en el artículo del pacto. Luego de este rechazo al ofrecimiento de los nórdicos, los grises toman el control de la situación y logran por su supremacía tecnológica el control del gobierno secreto. Antes de finalizar la década del 50, el ejército norteamericano tenía efectivos en la Luna y en Marte, gracias a la tecnología adquirida. Con la colaboración de ITIS a principios de los 60 se descubre que toda la realidad está formada por unas partículas subatómicas llamadas swivels, giratorios, por su capacidad de girar y reubicar su vector. Posteriormente, el término más apropiado por sus capacidades fue byte, vector angular espacio-temporal. Estas partículas tienen la particularidad de ser las encargadas de mantener el tiempo lineal correcto en el espacio matricial y realidad en que se desplazan. El 25 de mayo de 1961, Kennedy anuncia el comienzo del proyecto Apolo, mientras por detrás y oculto al público hasta el día de hoy, DARPA, que es la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzadas de Defensa, comienza el estudio de los vectores angulares para viajes temporales, posteriormente conocido como Proyecto Pegasus, 1968 a 1972, de viajes en el tiempo. Conociendo resumidamente la historia, veamos ahora de qué se trata. Muy bien, ahora Pablo nos va a poner un video de Jaime Maussan, es un ovinólogo mexicano. Adelante, Pablo, por favor. En los próximos minutos le presentaré la historia más increíble jamás contada. ¿Existe vida en Marte? ¿Los seres humanos han visitado el planeta rojo? ¿Existen evidencias de todo ello? Tercer Milenio ha llegado hasta Portland, en el estado de Oregon, en los Estados Unidos, en busca de una de las historias más extraordinarias de todos los tiempos. ¿Qué diría usted si
le dijéramos que ahora mismo existen seres humanos en Marte, que se pueden teletransportar hasta este lugar, que ya existe el viaje en el tiempo. ¿Será esto posible? I was present and directly participated in the emergence of teleportation. Entonces, la imagen de aspecto humanoide tomada por la NASA el 9 de noviembre del 2007 en el cráter Gusev en Marte tiene una explicación distinta, una razón más allá de nuestro entendimiento. Según Andrew Basiago, Laura Eisenhower y Alfred Webre, la colonización de Marte es una realidad gracias a la teletransportación. You know, how could we possibly be on Mars? And nobody would believe me if I said I'm invited to go to Mars. And there's serious technologies, and the people that are behind recruiting me have incredible technologies and a serious mission to get there. En Marte hay primero una población de marcianos humanos que están viviendo bajo de la Tierra. As a 6-year-old, I first teleported with my late father, Raymond F. Basiago, who was one of the project principals. Teletransportación realizada gracias a las investigaciones de Nikola Tesla, desarrolladas por la inteligencia militar de los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial, y que según los testigos que entrevistamos en los Estados Unidos, convierten a esta historia en la más extraordinaria de todos los tiempos, en una historia que es una realidad. And beginning in the very beginning of the summer there of 1981, Courtney Hunt was asking me a question I really didn't want to be asked. And that question was, so tell me, do you want to go to Mars? And then in the late June of 1981, I said, why should I go? Why are you asking me to go to Mars? And he said, because the survival of human life depends on it. Un programa oculto del gobierno de los Estados Unidos gracias a los conocidos presupuestos negros, inversiones secretas de millones de dólares y que hoy, a lo largo de este programa de Tercer Milenio, quedarán al descubierto gracias a la confirmación de estos testigos que decidieron hablar en exclusiva a la televisión inteligente. Y ese presupuesto usa tecnologías que si fuesen aplicadas a la economía constitucional y civil, haría un paraíso para la Tierra. I'm speaking out now for 2 reasons. One is we're going to be needing this technology to save our civilization. So I think that's important a reason enough. People, I think, also have a human right, a birthright to a true telling of the natural history of the solar system that we inhabit. No se necesitaría autos, camiones, ferrocarriles, aviones, petróleo, poder nuclear. La aplicación de la teletransportación a nuestra economía constitucional será una verdadera revolución. Is not this dangerous for you to speak about all this? Yes, and I've realized since the inception of my investigation that I might be assassinated for carrying out my investigation of such a sensitive topic. But that's a risk that I'm willing to take. Un secreto que hoy, aquí, en Tercer Milenio, sus testigos, Andrew Basiago, Alfred Webre y Laura Eisenhower, revelarán en exclusiva con todos sus detalles. We shouldn't be keeping the fact that Mars is inhabited and we're visiting it secret for as long as we've kept teleportation secret for another 40 years. That's wrong. ¿Será esto posible? Existen personas de gran reputación que afirman que es verdad, que nos ofrecen toda la información y que aseguran que esto está sucediendo ya en estos momentos, que existen verdaderas colonias de seres humanos en Marte. ¿Le parece a usted que esto es una fantasía, una locura? Lo invitamos a conocer esta historia en los próximos minutos aquí en Tercer Milenio. Podría no pensar lo mismo al terminar este programa. Esta es una gran exclusiva mundial. Teleportation has been used since at least around 1980 to place human personnel on Mars. Why do I know that? I know that because I participated in later activities in which that is what we were doing. Él es Andrew Basiago. Tercer Milenio se trasladó hasta Estados Unidos para conocerlo, para entrevistar al protagonista de esta fascinante historia. Aquí en Portland, Oregon, vive Andrew Basiago, un hombre que afirma que desde niño fue parte de los experimentos
de la teleportación y del viaje en el tiempo. As a 6-year-old, I first teleported with my late father, Raymond F. Bashago, who was one of the project principals. El padre de Bashiago era un científico encubierto de la CIA que participaba en los proyectos secretos junto a la Secretaría de la Defensa de los Estados Unidos, un programa de crononautas, es decir, de viajeros en el tiempo. Hubieron muchos experimentos de teletransportación y de viajes por el tiempo usando niños muy avanzados, niños psíquicos. And I was brought into the time travel program at the time of its emergence because they had different research and development goals that involved children. Y que, según Bashiago, eran entrenados desde niños para soportar las consecuencias psicológicas de viajar a través del tiempo y del espacio. Era el llamado proyecto Pegasus. Sabemos que los archivos de Nikola Tesla están en posesión del ejército de los Estados Unidos. Sí, fue el Departamento de Guerra que los posesió y fue esos archivos que fueron el fundamento para el proyecto Pegasus y el desarrollo de la teletransportación y el viajes por el tiempo. When I was trained on Project Pegasus, that they were utilizing 140 American school children. Was it dangerous for children? Yes, it was new, dangerous, and experimental when we began teleporting. So they were actually training us to contingency plan for the possibility that we might be lost in time, which was a very fearsome thing to contemplate for those of us in the program. We were concerned about literally leaving this time and being stuck in another one. Pero, ¿por qué con niños? Andrew Bashiago me explicó las 4 principales razones. One, they wanted to test the mental and physical effects of teleportation on children. 2, they had these electro-optical devices called chronovisors that prompted moving holographic images of past and future events. The third purpose is that they knew that children are exceptionally accurate in their observations, or at least they tend to be much more accurate than what adults report that they're seeing. Their perceptions are not influenced in the way that adults' perceptions are by the selection bias of what they have previously experienced. The fourth reason, and that which we were most excited about, is they told us that in adulthood we would be admitted to the U.S. Naval Academy at Annapolis, and that would be used as a pretext to involve us in future time travel activities, that we were being trained to become America's first cadre of chrononauts in a secret program that would run parallel to the U.S. space program. ¿A dónde fue Andrew Bashiago? ¿Fueron las investigaciones de Nikola Tesla desarrolladas por la inteligencia militar de Estados Unidos que hicieron esto posible? What are we doing trying to fund teleportation when it's existed for 40 years? I'm not lying. I can give you the names of the locations we were taken to where events, time travel activities occurred. I can give you the name and describe the structure and function of the devices. I'm giving the name not only of project insiders whose names will show up in government records as a result of entering certain facilities or having security badges and so forth. I can give you the names of their friends in places like New Mexico and New Jersey who were aware of what was going on. Muy bien, continuamos con el artículo. Podríamos definir al BAET como la partícula física por excelencia, y si bien la desarrollé en su momento relacionado a las octavas y la realidad, nunca vimos cómo funciona para los viajes temporales o salto de horizonte. Visualmente, aunque nunca se vio un BAET, pues estamos en el campo de las energías, podríamos compararlos con un cuerpo multidimensional cuyas caras o dimensiones visibles son las conocidas, alto, largo y ancho, y las demás dimensiones que lo forman son las que apunta el vector, siendo estas las que dan las coordenadas espaciotemporales de la realidad. Pongamos como ejemplo un dibujo o paisaje sobre un lienzo en 2D. La profundidad la dan las sombras y la perspectiva el tamaño de las formas. Tanto una como otras se valen de un truco para que el efecto sea convincente y el cuadro tenga proporciones y sentidos en 3D. Un punto en el horizonte donde se dirigen las líneas de los objetos da la perspectiva,
y un punto de iluminación imaginario da la dirección de la sombra. Ese punto en el horizonte es la ubicación vectorial de los bytes, horizonte de torsión, y el punto de iluminación, donde se ancla el byte en el espacio y parte del vector hacia los eventos, en el horizonte cero. La teoría es muy simple, pues solo hay que reubicar todos los vectores angulares en una dirección para saltar hacia adelante o hacia atrás, o de línea temporal y de universo o realidad. La práctica es mucho más complicada, pues la tecnología necesaria para que esto suceda, desplazar al objeto o sujeto perpendicularmente a las 3 dimensiones, no es de este mundo. Para ello, tiene que utilizar otro truco de tecnología IT, el teletransporte cuántico o portal de salto, un campo de energías subelectromagnéticas, por no encontrar una mejor analogía, que generan un campo mórfico artificial, que cubre al objeto o sujeto y lo aísla momentáneamente del entorno 3D, logrando que la línea temporal siga su curso, mientras el elemento se encuentre desplazado perpendicularmente a las 3 dimensiones simultáneamente, hasta que se reajusta en la totalidad de los bytes que lo componen. Este procedimiento ocasionó un daño colateral irreparable en toda materia orgánica, que era la avería de los campos mórficos naturales, produciendo el deterioro biológico de toda la forma de vida a su total degradación en poco tiempo. Envejecimiento prematuro. Por favor, apaguen sus micrófonos. Gracias. Recién pudo subsanarse este inconveniente en la década de los 80 con el proyecto Montauk y la utilización de tecnología draconiana, obtenida por colaboración con los reptilianos de Alpha Draconis en la base dulce. Al día de hoy, la tecnología de salto es un medio habitual para múltiples funciones, desde viajes temporales hasta transporte de materiales y tropas a otros puntos del sistema solar como Marte y la Luna. También es utilizada como herramienta de manipulación, obteniendo información de los distintos acontecimientos futuros de las líneas temporales en una ecuación de elección X. Por ejemplo, ¿qué pasaría en el futuro del mundo si el autoatentado de las Torres Gemelas no hubiera ocurrido? ¿O qué futuro nos espera a la humanidad con determinada acción política o militar, etcétera? La manipulación del tiempo futuro es una realidad, no así la del tiempo pasado, pues para nosotros ya está impresa, y un cambio en la historia solo tendría efecto en una línea temporal alternativa de la ecuación de elección de la eternidad. Por ejemplo, si la Segunda Guerra Mundial la hubiese ganado el Tercer Reich, en un pasado alternativo, nosotros no notaríamos el cambio, pues nuestra línea de tiempo es diferente a la modificada. En realidad no hay forma conocida de modificar nuestro pasado y que afecte a nuestro futuro de forma consciente, pues la paradoja acomodaría todos los bytes de nuestra realidad sin que nuestra conciencia se entere. Solo tendríamos nuevos recuerdos creyendo que siempre los tuvimos y seguiríamos en esa línea temporal alternativa sin enterarnos. Este tema da para mucho más, pero creo que hasta aquí la información es suficiente como para trabajar nuestra conciencia y comprender que esta realidad no es lo que parece y que existimos en un mundo de espejos donde nuestro reflejo transita una realidad completamente ficticia, donde no sabemos si mañana tendremos los mismos recuerdos y la misma existencia que hoy. Quizás mañana todo sea diferente y no nos enteremos de que antes la realidad era otra. Muchas gracias. Ahora doy paso a mi compañera Vilma. Gracias. Gracias, Nor. Gracias. Muy interesante. Gracias, Nor. Este artículo es muy interesante, la verdad que sí, y nos deja muy pasmados. Bueno, yo quería comentar, me quería retrotraer un poco al principio del artículo, ¿no? Al principio del artículo cuando dice que es necesario que conozcamos, que hayamos leído otros artículos para ponernos un poco en situación y poder entender mejor lo que es este artículo de viaje en el tiempo. Bueno, esto va a ser un poco el recordatorio, ¿no? de recordar un poco artículos antiguos que sí que nos ponen en situación más claramente de lo que viaje en el tiempo está diciendo. ¿Por qué Morfeo indica que leamos estos artículos? La máquina del tiempo, la trama sagrada, el juego, el pacto.
Bien, pues porque él considera que ahí vamos a obtener las herramientas o la información que necesita nuestra conciencia para poder comprender mejor este artículo. La máquina del tiempo, por ejemplo, vemos que habla de la forma lineal de cómo concebimos nosotros el tiempo. El ayer, hoy, mañana es una forma subjetiva de verlo, porque en realidad el tiempo es espacio en movimiento no manifestado en la realidad subjetiva. Pero en la realidad general, el tiempo corre de forma paralela. 3 líneas de tiempo simultáneas por donde la octava se desplaza, influyendo en ellas según toca sus respectivas líneas y cuyo desplazamiento sigue una secuencia donde un acontecimiento de futuro puede influir en uno de presente o no. La octava siempre, digamos que se acomoda a nuestra percepción, pero son realidades simultáneas, actuando entrelazadas según se vaya desplazando la octava en curso. Por eso el pasado existe y ya pasó porque está presente junto con el presente y el pasado. Por eso el futuro, me he confundido, por eso el futuro existe y ya pasó porque está presente junto con el presente y el pasado. Conocer la máquina del tiempo y comprender cómo funciona nos dará las herramientas para contrarrestar su influencia y actuar en consecuencias. No sin antes tener que ser consciente de ella misma para que el ser humano, con mayúscula, que somos, maneje la máquina de carbono que es nuestro avatar y no permitir que otros lo hagan. Luego, la enseñanza de este artículo sería conocer el funcionamiento de la máquina del tiempo para no permitir que otros nos manipulen como unidades de carbono. Después continúa con la trama sagrada, donde a través de reflexiones que él se hizo en su juventud, nos plantea las siguientes leyes necesarias para comprender el funcionamiento, en este caso, de la trama sagrada. Y nos habla de las 5 leyes, de que todo es energía, la materia es una ilusión de los sentidos, el ser es adimensional, se encuentra fuera de toda dimensión, la unidad de carbono es multidimensional, habita varias dimensiones a la vez, la esfera de consciencia es pentadimensional, abarca hasta 5 dimensiones y por último el caos de la singularidad rige al universo a través del orden de los fractales. El ser, con sus 49 conexiones a unidades de carbono de pasado, presente o futuro del sujeto y a su vez de cada uno de estos parten otras líneas en cada inflexión, dando como resultado realidades subjetivas o multiversos según las decisiones tomadas por la consciencia artificial del sujeto. Las 49 encarnaciones de pasado, presente y futuro en distintas épocas y realidades, donde 42 son físicas y 7 espirituales o pentadimensionales, están todas existiendo conectadas en su línea. En su línea temporal correspondiente y recorriendo en cada punto de inflexión. Disculparme, pero no sé qué coño le está pasando. ¿Me oís? Sí. Lo siento, de verdad. Es que entre que no tengo, en el PC no tengo conexión y me tengo que dar con los datos, y ahora resulta que una vecina que no me llama jamás me está llamando ahora. Eso es lo que te digo. No sé ni lo que quiere, pero sí. Sí. Bien, lo siento. Sigamos. Hablábamos de que siendo las 49 encarnaciones de pasado, presente y futuro en distintas épocas y realidades donde 42 son físicas y 7 espirituales o pentadimensionales, pero que todas están existiendo y conectadas simultáneamente a la vez en su línea temporal correspondiente y recorriendo todas las realidades subjetivas de cada decisión
tomada en cada punto de inflexión de sus múltiples vidas. Es decir, esto es casi infinito. O sea, es una cosa brutal si te pones a hacer cuentas, ¿no? Esta sería la totalidad de la consciencia del ser, no el ser mismo. En esta realidad, la nuestra, la 3D, la esfera es pentadimensional y hay una esfera por cada fractal. Nos da acceso a 3 dimensiones de la realidad subjetiva y a 2, una por arriba y otra por debajo, donde el pasado sería la parte, digamos que el negativo y el futuro sería el positivo. La esfera de consciencia tiene un margen de 2 bytes, que significa vector angular espacio-temporal, eso ya lo sabemos. Esta esfera está acotada a un desplazamiento dimensional de 5 bytes, que es la consciencia de la unidad de carbono. Tenemos acceso al pasado a 2 encarnaciones, byte al cuadrado, pero también lo tenemos hacia el futuro, igualmente a 2 conexiones de futuro. El presente es el byte 0, que está en equilibrio o centro de gravedad. La inclinación positivo futuro o negativo, pasado o futuro, perdón, la inclinación positivo futuro o negativo pasado, estar en pasado negativo o estar en futuro positivo, siempre va a depender de nosotros. Sin embargo, el byte puede tener una doble carga que le da el miedo, tanto en el pasado o en el futuro, atormentado por lo que hizo o preocupado por el mañana. Es decir, cuando estamos atormentados por lo que ha ocurrido, por cosas que han pasado, estamos en ese byte negativo al cuadrado. Y cuando estamos preocupados por el que va a pasar, el mañana, el futuro, estamos en ese byte positivo de miedo. Las octavas, afortunadamente, acomodan el funcionamiento de la trama a nivel energético para no enloquecer o que el universo colapse por su propia complejidad. La lección de este artículo sería que recordemos el futuro correcto para que nuestra esfera de consciencia se oriente hacia esa realidad. Pues si nos recordamos en un mundo perfecto, tendremos un mundo perfecto. El problema es que para recordar ese mundo perfecto, primero tenemos que tener ese centro de gravedad y tener esa conexión mínima con nuestro ser. Continúa después esto mismo con el juego, ¿no? En el juego él nos explica a través de un juego que estimula la glándula pineal para recuperar burbujas mentales o recuerdos del quantum. Recuerdos de un futuro que queremos se imponga en esta realidad subjetiva. Y así nos habla de un hipotético viajero en el tiempo que podría estar en el año 2042 y estar escribiendo en el 2012, o al revés, a través de un transceptor cuántico multitemporal con un vórtice de recuperación de huella electromagnética de más o menos 200 años, hacia adelante o hacia atrás, pudiendo recuperar emisiones de radio e incluso, también de televisión, ¿no? Es una tecnología usada por los militares en Estados Unidos allá por los años 40, llevando a cabo también proyectos conocidos como el experimento Filadelfia o el proyecto Manhattan. El transceptor de séptima generación no tiene peligro al trabajar dentro de la ecuación de elección, solo modifica las incógnitas dentro del proceso acción-reacción del sujeto. Una cosa muy clara que está comentando aquí, y es muy curiosa, es que dice que aunque tú te puedas... él lo que está diciendo es que el proceso... es que modifica la incógnita, es decir, cosas que no sabías, puedes conocerlas, pero lo que nunca vas a poder es modificar ese pasado si nunca se dio en tu consciencia de aquel entonces. Es decir, nunca vas a hacer algo que no estuviera en esa consciencia y en aquel momento. No sé si me explico. Vamos a seguir. Uno está condicionado a su huella electromagnética en la trama sagrada. No se puede hacer nada que ya no se haya hecho o que no esté marcado con esa huella electromagnética, como posibles realidades dentro de la ecuación de elección en cualquier acontecimiento. Todo está previsto y sus posibles circunstancias por una acción.
entran como factores incógnita en la trama sagrada. Si hacemos algo que modifique el pasado, presente o futuro, es porque ya lo hicimos en alguna línea temporal o realidad subjetiva paralela o alternativa. La ecuación de elección está considerada, si no, no se podría mantener el equilibrio de la singularidad. Nada está librado al azar, el caos organiza todo. Esto es un juego y nosotros somos las piezas, pero si se es consciente, podemos transformarnos en el jugador y representar el papel que más nos convenga para ganar la partida. Por eso la insistencia de la conciencia del ser, la conexión con el ser y todo lo que ello acarrea como la certeza absoluta para poder cumplir el propósito. Bien, antes lo estábamos comentando cuando en un impasse, cuando estábamos ahí viendo el vídeo, estábamos diciendo con el tema de modificar el pasado. Concretamente aquí él plantea de que, bueno, de que si, no sé si se lo plantea alguien, me parece que sí, que en los comentarios alguien o algo salió a relucir de que si tú puedes, por ejemplo, en un momento dado, al volver al pasado, tú puedes hacer algún tipo de maniobra bueno, pues imagínate que te has muerto más pobre que yo qué sé, bueno, pues en vez de morirte tan miserable económicamente, pues juegas a la lotería y ganas, ¿no? Y entonces, pues no, cambias absolutamente el sentido de esa línea. Bien, pues eso no puede ser. No puede ser porque, y es una cosa curiosa que yo también me la había planteado, tú no puedes modificar nada de lo que en aquel momento no estuviera dentro de la ecuación de elección tuya. Es decir, por ejemplo, dentro de la inconsciencia colectiva hay muchísimos pensamientos y muchísimos deseos y muchísimas particularidades. Pero si ninguna de esas particularidades o muchas de esas particularidades ha formado parte de tu consciencia, tú no puedes acceder a ninguna de ellas. Al menos yo lo entiendo así. ¿Podrías repetir la última parte, por favor? ¿Cómo? ¿Podrías repetir lo último que dijiste? Sí, a ver. Si estamos hablando de que podemos volver al pasado, de que podemos recuperar burbujas, ¿vale? Y que en este caso estamos hablando de recuperar burbujas, no estamos hablando de otra cosa, pero claro, ya en Viajes en el Tiempo, que es donde nos iba a llevar estos artículos, sí que se está hablando de poder viajar, ¿vale? O sea, de poder viajar de una época a otra o de una línea a otra. Lo que está diciendo es que tú no puedes modificar ese pasado si lo que pretendes es introducir un elemento nuevo, ¿vale? O sea, todo lo que haya formado parte de tu conciencia en aquel entonces, sí que, o en aquel entonces o que arrastras ahora, porque prácticamente la conciencia yo creo que es una acumulación de conocimiento, de información. Entonces, si no está dentro de esa ecuación de elección tuya, no vas a poder modificar nada porque no puedes, o sea, digamos que no entra dentro de esas posibilidades de modificación. Sí que puedes despejar incógnitas o podrías modificar o cambiar cosas de ese pasado, pero que están dentro de esa elección de tu propia ecuación. Pero nunca puedes modificar ese pasado si lo que pretendes es algo que no tiene nada que ver con lo que en aquel entonces o tú ahora mismo tienes como posibilidad. No sé si me explico, me estoy explicando. ¿Y la paradoja temporal? Era lo que... ¿Cómo metemos la paradoja temporal del dragón aquí entonces? Que va al pasado para solventar su futuro. Era lo que hablábamos de la experiencia, ¿no, Vilma? Que ahorita hablábamos, no el recuerdo. Tú estás hablando de que dentro de nuestra plantilla de elección tenemos esa posibilidad. Es la experiencia de, no el recuerdo de. Claro, bueno, a ver, vamos a ver.
A ver, lo que estáis hablando del dragón, el que el dragón vuelve a su pasado para modificar el presente y el futuro, ¿vale? Es que, digamos que esas opciones entrarían dentro de su propia ecuación. No puedes modificar nada que esté fuera de la ecuación tuya. Exacto. Eso es lo que yo entiendo. O sea, ¿cómo diría? Por ejemplo, si yo, si en mi, él pone un ejemplo muy claro. Si en sus pensamientos nunca ha estado el hecho de jugar la lotería. A la lotería. Si el hecho, si no se ha podido, o sea, si él no ha podido, si eso no lo ha tenido nunca en mente, él no podría optar por eso, para modificarlo, para modificar ese pasado. No podría hacerlo porque no entra dentro de esa ecuación, porque no lo ha tenido nunca como posibilidad. En fin, lo dejo ahí porque además hoy parece ser que es un día energéticamente un poco bruto. No, pues es como cuando, o sea, nuestra huella cósmica o galáctica, de lo que estás hablando, nosotros creamos nuestro propio plan, nuestra propia posibilidades o multiposibilidades en esta existencia, tanto pasadas, futuras como presentes, y todas surgen o suceden en el mismo instante. Entonces, atraemos a los jugadores al juego, interactuamos con ellos, pero no podemos cambiar nada de lo que nos pueda desequilibrar dentro de nuestra ecuación una vez ya ejecutada y realizada, porque en el pasado hicimos cambios para que el futuro sea como realmente es ahora y como va a ser más en un tiempo después o en una particularidad después. Entonces, cada uno tiene su plan o su mapa ya trazado. Eso no quiere decir que tengamos que ir por la rayita y dar la vuelta en la esquina y luego, no. Quiere decir que dentro de nuestra plantilla, de nuestra firma electrónica o de nuestra firma galáctica, ya lo plantamos, lo pusimos dentro de la rejilla y ahí está todo y está sucediendo. Entonces, no podemos decir, no, es que voy a agregar algo nuevo. Salir de ese no hay nada nuevo, no hay nada nuevo. Como dijo por ahí el viejo Salomón, nada nuevo hay bajo del sol. Entonces, todo ya está hecho, todo ya está ejecutado, y como dice Morfeo, el futuro ya pasó, y bueno, lo que estamos haciendo es recordar. Esa es la posibilidad más estratégica que hay. Recordar, no imaginar, recordar. Es como cuando recordamos un sueño, recordamos un olor, recordamos algo vívido. Eso es lo que tenemos que traer a nuestro momento, recordar todo esto. Mira, pero para decir, vamos a ver, voy a intentar de nuevo plantearlo, a ver si lo puedo decir más claro. Sí. Antes hemos estado hablando de que el ser se conecta a 49 unidades de carbono a lo largo de presente, pasado y futuro. Es decir, esas son sus existencias. 42 son físicas y 42 son físicas y ¿se ha cortado? ¿Pasó? No pasa nada, seguimos. ¿Seguimos? No, pero... ¿Pablo? No, sigas. Vale.
Sí, yo lo puedo ver. Yo veo que está activo. A ver, lo que quiero decir es que si son 49, 42 son físicas, ¿vale? Que se corresponden con el pasado, presente y futuro de en cualquier línea de tiempo, ¿de acuerdo? Y luego 7 de ellas son espirituales. Bien. Digamos que ese es el mapa de cada uno. De ese mapa no te puedes salir de ese guión. Pero ese mapa, fijaros que además tiene las correspondientes, decisiones en puntos de inflexión, donde es como él dice, como las ramas de un árbol que se va diversificando y tiene infinitas ramas, ¿vale? Pero dentro de esas infinitas ramas es finito, es un árbol, es el árbol de Carmen, ¿vale? El árbol de Carmen del ser del ser. Entonces, dentro de esa plantilla, de esas 49 unidades de esas 42 avatares, ese digamos que es el guión completo y de ahí tú no te puedes salir. Todo lo que haya ahí puedes, digamos que explorarlo. ¿Perdón? Explorarlo. Lo puedes explorar y, como él dice, despejar incógnitas, ¿vale? Pero lo que no puedes hacer es tener un pensamiento o una decisión que no esté recogido en esa planificación tuya, en esa plantilla de existencia, porque es eso, la plantilla de existencia completa de todos los avatares que tiene o representantes que tiene el ser en la 3D. Yo creo que ahí quedaría más, es decir, que si en todos esos avatares que yo he tenido no entra, por ejemplo, la posibilidad de yo ser ingeniero, por decirlo de alguna manera, no lo voy a ser, ¿vale? Porque no entra en esa plantilla. Bien, era un poco para terminar de aclarar. Quiero hacer un comentario sobre eso. Sí, adelante, sí. Vilma. No, continúa, dime. Lo que estás comentando en la física cuántica lo podemos ver como teletransportación cuántica. Ocurre cuando se produce un entrelazamiento cuántico de partículas. Dos partículas subatómicas se unen sin importar la distancia, logrando una comunicación de forma inmediata. Durante este proceso, todo tipo de información puede ser teletransportado entre ellas. Esto sucede sin importar las barreras del tiempo y del espacio, pero tenemos que tomar en cuenta la huella magnética y la experiencia como información consciente para poder, como tú dices, no se puede modificar nada del pasado si no estuvo en su plantilla de elección. Exacto. En tu espacio mental, las miserias, y entonces eso es lo que sucede cuando te vas al bar negativo. Y ahí estás reciclando, y siempre estás negándote muchas cosas, culpándote de muchas cosas, y bueno, te haces la víctima o vienes siendo la víctima. Sí, está claro. Pero cuando tú aceptas y dices, realmente esto es así porque es para un bien mayor, entonces es cuando tú dejas de culparte. Pablo, perdonad. Muy bien, gracias. ¿Cómo vamos? Gracias. ¿Otra vez? A ver, vamos a verlo. A ver, pues por lo visto la vecina me estaba llamando la mujer para avisarme de que ellos no tenían luz. O sea que el que yo no tenga internet por esa parte, pues posiblemente tenga algo que ver con eso. Ah, con razón. Bien. Los 3 días de tinieblas. ¡Qué miedo! Sí. Hay que irse al monte. Hay que irse al monte con 4 gallinas y una cabra.
Oye, Pablo. Y una vaca. Sí, ha salido ahí en directo. Oye, ¿nos tienes puesto en directo? Míralo, Sí. nos tienes puesto en directo. Pablo. Bueno, perdonad, compañeros, porque vamos, aquí no hay intimidad de ningún tipo. Más espontáneo no puede ser. Claro, claro. Vale. Bueno, seguimos entonces. Por mi parte, yo ya había acabado la intervención del primer artículo. Entonces, ¿vais a comentar alguno más? Sí, bueno, se ha quedado un poco en el aire que, Sí. por ejemplo, el dragón sí que viene al pasado, sí, para modificar el futuro. Entonces, ¿cómo es esta paradoja que se da? Si no se puede cambiar. A ver, vamos a ver. Estamos hablando de la humanidad con H mayúsculas. Eso tiene que estar dentro de su plantilla. De la plantilla. Vale, vale. Es que todo esto es un fractal. Por una parte estábamos hablando de unidades de carbono, ¿vale? Sí. O de avatares del ser, en el que cada uno tiene su plantilla de existencia dentro. El ser tiene su plantilla de existencia en esas 49 avatares. Ahora estamos hablando del dragón, pero bueno, todo esto es una lógica que yo me aplico, ¿vale? Aquí yo no puedo decir que eso sea así, pero es la lógica que creo que es así. Es decir, el dragón viene para modificar, porque eso tiene que estar dentro de esa plantilla de creación donde él puede hacerlo, porque entra dentro de su creación. Vale. Entonces puede llevarlo a cabo, puede cambiar de línea, podemos cambiar de línea, de línea temporal. De hecho, es lo que en realidad estamos haciendo y se está haciendo. O sea. Vale. Y si cambiamos por ejemplo, de que se han cambiado en varias ocasiones las realidades por el esto de Filadelfia, todos esos saltos. Por ejemplo, el próximo que se vaya a dar, parece que dice que no recordaremos o sea, que nos despertaremos con nuevos recuerdos o de un día para otro en esa nueva realidad sin recordar ese. Se ajustará. Lo que dice es que la trama sagrada lo reajusta. Bien, pues fenomenal. ¿O qué quieres recordarlo? No, para nada. Si quieres lo grabamos. No. Por eso que también es interesante. Tú imagínate, ¿no? Queda como experiencia. A ver, lo que no vale. Porque un recuerdo también se puede infectar de un sentimiento y se graba una runa. Por eso quedaría como experiencia solamente. Sino que horrible, sería una pesadilla. Como experiencia, pero no como recuerdo. No, sino de una experiencia es aquello que no vamos a volver a hacer, porque la experiencia puesta en práctica es sabiduría. Ajá, perfecto. Ahora sí. De eso. ¿Sí te acuerdas, Carmen, de un artículo donde Morfeo está hablando de que cuando él estaba debajo de un árbol y estaba haciendo unas preguntas y decía, ¿dónde se encontraba mi conciencia? ¿En el ahora o en el mañana? Bueno, le aparece uno su propio futuro antiguo. Su propio futuro se le aparece y habla con él. Ándale. Bueno, ahí vas a encontrar ahí las respuestas de lo que estás diciendo, ¿no? Sí. También el artículo que vamos a hablar a continuación habla también algo sobre eso. Ahorita vas a ver. Listo. Interesante también. Pues si os parece, pasamos a ese artículo, porque ya estamos
Sí. intervalos. Quisiera Vilma, Adelante. insistir o recordar o no sé, resaltar esta frasecita, estos rengloncitos que dice Morfeo y que tú ya comentabas, pero que vale la pena. Mantenerse en el presente, en byte cero y sin miedo. Es la forma más segura, pues, de evitar influencias que no nos sirven, ¿no? Y manejar el byte positivo o negativo de forma correcta. Exacto, exactamente. Que el byte negativo sería ir al pasado y el byte positivo sería ir al futuro, pero de forma correcta, sin miedo y en equilibrio, es decir, es lo que hay que hacer. No quitarnos ese byte al cuadrado del que estaba comentando, que es el que redunda en situaciones de polaridades, y ese es el que no podemos permitirnos. Sí. Bien, pues si os parece pasamos al siguiente artículo, en este caso Pablo y Ricardo, así que cuando queráis. Gracias. Bien, hola, buenas tardes. Vamos a hablar... Tengo el micro abierto, ¿verdad? Sí. Sí. Bien, vamos a hablar del artículo Visión remota y algo más, del 22 de marzo de 2020 a las 10:10. Muy bien, este artículo está compuesto, lo hemos compuesto en 3 partes. Hay una introducción. Después está lo que viene siendo el artículo, que es una entrevista de los mundos superiores, muy interesante, muy de actualidad, y luego una reflexión. Yo voy a explicar un poquito lo que es la introducción y hacer unas pequeñas reseñas. No es nada complicado, para que vayamos entendiendo, y voy a enlazar con algunos antiguos últimos informes, pero solo por encima, porque la última vez que hice esto estuve hablando 1 hora. y fue, como se dice en mi tierra, fue un coñazo, ¿vale? Así que muy bien. Bueno, voy a... Se ve... Es que aquí... vale. Bien, vamos a ver lo siguiente. Nuestro planeta es un experimento galáctico. Y vamos a empezar con las distintas razas que han venido aquí y qué es lo que han hecho para comprender qué es lo que estamos viviendo ahora y hacia dónde vamos. En primer lugar tenemos a los formatierras, que prepararon un planeta donde meter muchas especies animales y vegetales de distintas partes de la galaxia. Son estos señores de aquí, que son la raza extraterrestre más avanzada de la galaxia. Muy bien. ¿Estás compartiendo pantalla o algo? No. Sí. No, lo está Vale. ¿No, vosotros no lo veis? Yo lo veo en el Face. No, pues si no lo veis no vale por nada. Espérate. Ahora lo veis. Ya me dirá. ¿Os lo vais a imaginar? Ahora. Pues vale. Bueno, tenemos a los formatierras, ¿no? Que son seres muy avanzados. No sabemos de qué espacio matricial. Vienen aquí y crean la Tierra. Una especie de reserva india, ¿no? Pero solo que aquí hay muchísimas vegetaciones y especies animales de todas las partes de la galaxia. Vale. Después, estos formatierras hablan con la raza, vamos a llamar arquetípicamente Wotan, que son los nórdicos que todos conocemos. Aquí está. Y los formatierras encargaron a esta especie Wotan crear una especie originaria, ¿vale? Y dominante para que reciba el don del ser, de la manifestación de esta conciencia. Y esta raza crearía a esta especie, que sería la dominante dentro del planeta y que estaría constituida por
3 razas extraterrestres, una mezcla, más la originaria del planeta, la que estuviese más adaptada. Es decir, serían una mezcla de los dinosaurios, más una raza llamada arquetípicamente Baphomet y Wotan, ¿vale? Más algo de los formatierra. Y crearían al famoso Manu. Yo lo he puesto aquí con forma de reptiliano, ¿vale? Pero no tiene por qué. Pasa que me lo imagino así porque como tiene parte de dinosaurio y parte de raza Baphomet, pues para mí. Pero bueno, no pasa nada. De acuerdo, siguen los años. Y vienen otra raza extraterrestre que no tiene nada que ver con la primera, llamada los Anunnaki. Vamos a darlo así. El Valle de Ur, en Sumeria, etcétera, etcétera. Enlil y Elkil. Crean al Lulu a partir de modificaciones originarias del Manu para particulares intereses. No tienen nada que ver con reservorios de especies, ni estudios, ni nada por el estilo. Y crean al Lulu. Aquí ya sí lo he puesto más simiesco. Luego, el Lulu y el Manu se cruzan y crean el famoso Lumanu, del que todos provenimos. Después de esto, ya entramos en vereda y viene la raza Baphomet, los reptilianos, que son de los que vienen los primeros. Es decir, la raza primigenia Manu tiene algo de genética y estos vienen aquí a reclamar su parte del premio. Son originarios de Alpha Draconis. Y estas personas, estos seres, firman el pacto famoso, que todos conocemos también, con la raza hebrea. Por lo tanto, tenemos un escenario donde la unidad de carbono nuestra se la disputan, entre comillas, ¿vale? Baphomet, Wotan, los Anunnaki y los Formatierra. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos como unidad de carbono una genética multiespecie compatible, muy difícil de hacer por lo visto, y no hay que olvidar que somos generadores de alimento energético. Tanto Wotan como Baphomet, que son dos entidades evolucionadas, se supone, pues renunciaron a su propia carrera evolutiva por la posesión de nuestra matriz de unidad de carbono. O sea que es bastante curioso. Vale, ahora voy a quitar esto. Un momentito. Vale. Y bueno, ¿qué representan realmente? Un momentito, me voy a perdonar. Ahora. Vale, ¿qué representan estas dos especies principales, Wotan y Baphomet? Recordamos que estamos viviendo en una dualidad, sobre todo ahora más que nunca. La compresión del espacio matricial hace que estos polos estén completamente expuestos. Estos dos polos representan ideas, paradigmas y arquetipos. Wotan, voy a definir uno primero y después el otro. Wotan es primitivo, pagano, conocimiento primordial y comparte el conocimiento ancestral y divino a cambio de la idolatría. Ese es uno. El segundo es Baphomet, que es moderno, tiene conocimiento sustancial, es lo más lejano al origen primitivo, oculta el conocimiento primigenio a cambio de caos, placer y fortuna. Pero no hay que olvidar que representa las dos caras de una misma moneda. Uno es el hombre primitivo y sabio y puro, y el otro es el hombre actual, corrompido e ignorante. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues ahora mismo estamos jugando a un juego de luces y sombras, de ángeles y demonios. Wotan se alimenta, por ejemplo, de energía positiva y Baphomet de energía negativa. Aunque lo de los signos simplemente es para que comprendamos que son opuestos, nada más. Los yoes de turno definen el signo de la energía de los que se alimentan estas entidades. Son los yoes, la fragmentación de la personalidad virtual. Por eso es tan importante este punto. Se cosecha nuestra energía en los rituales de turnos, por ejemplo en la iglesia, en los estadios de fútbol, en los congresos políticos, y la polarización en general de nuestro pensamiento. Cada vez que jugamos a la dualidad nos ordeñan como si fuésemos vacas, tanto los ángeles de un lado como los demonios de otro. Entonces, ¿qué pasa?
En anteriores últimos informes hemos visto que tanto uno como otro tenían dimes y diretes. Esta polaridad se alternaba en el poder durante cierto tiempo y se peleaban entre ellos. Pero apareció un día un tercer actor, dando paso a la trialidad, que es el dragón. Este tercer actor estuvo inactivo durante mucho tiempo, esperando el momento propicio, y empezó a accionar para romper el reinado de Baphomet y la dualidad reinante que ahora mismo estamos viviendo. Bueno, en estos últimos informes, es que no me quiero extender en los últimos informes, no, es que no los voy a mencionar por lo que hemos dicho antes, pero digamos que hemos visto confrontaciones a diversos niveles matriciales entre Wotan y Baphomet, desde batallas en el espacio, confrontaciones etéricas, mentales, las bases en la Luna, las bases en Marte, y también entramos un poquito en lo que son los partidarios de un bando y otro en Estados Unidos, el Estado Profundo. ¡Qué maravilla! Bueno, el estado Profundo, el Deep State, el eje China-Rusia, los sombreros blancos, el QAnon, el Benjamin Fulford, todo este tipo de cosas que ahora mismo están en boga, y hay un bombardeo brutal de información y desinformación. Sí. Y que tenemos que tener cuidado, porque yo ya es que pongo YouTube y yo me amargo, porque son cientos de vídeos. Totalmente. Lo que es importante es que no caigamos en la confrontación de la dualidad que ahora está tan de moda y es tan básica, tan primitiva. Sobre todo en España estamos aquí que parece el año 33. Para los que no lo entienden, pues están los de izquierda y los de derecha. Es una cosa anquilosada que yo no entiendo cómo esto es capaz de tragárselo a nadie. Pero bueno, que en este momento hay un tercer actor, que es el dragón, que pretende romper el reinado de la dualidad de turno, que es Baphomet. Se está resistiendo mucho y se crea una nueva trialidad de posibilidades. Este tercer actor es una alternativa nueva donde la energía, esta que hemos hablado antes, no sirve para alimentar a un tercero, sino para crecer nosotros mismos. Y para esto hay que tomar, es decir, para crecer a nuestro ser, ¿vale? Para conectarnos con él. Y para esto es inevitable e imprescindible tomar el control de los yoes, unificándolos, tomando el control de nuestra mente. Por ejemplo, Hitler no podía liberar a la humanidad en la Segunda Guerra Mundial, así que intentó llegar al dragón a través de Wotan. La cosa ya sabemos cómo salió. Pero ahora mismo estamos en esta batalla donde las circunstancias ya no son las mismas. No podemos, si queremos elegir, podemos no irnos a un lado del péndulo y podemos consumir a los ángeles y demonios de nuestra mente con el fuego del ser. Así que ahora mismo, bueno, Wotan está reclamando su trono y tenemos 1000 años para liberarnos de la dualidad y demostrar que somos dignos herederos de esa conexión con el ser. Esto es más o menos un resumen, ¿vale? De la primera y última parte. Pero ahora quiero dar paso a mi compañero Ricardo, que va a hacer un análisis más exhaustivo de los mensajes de los mundos superiores. Así que, compañero, todo tuyo. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Bueno, este artículo lo voy a leer todo porque son preguntas y respuestas de los mundos superiores y del dragón para detrás de lo aparente. Mensajes de los mundos superiores para DDLA, día 22/03/2020, hora 12:20. Ocupen su trono, luchen por su reino. ¿Cómo podrán vencer sin abrazar la furia? Abracen la furia y venzan. No teman al fuego del amor. Es la espada del Do que se abalanza a punto de cortar su mundo en dos. No hay fuerza que venga con su fulgor. Ninguna tiene el brillo de su amor. Son débiles intentos de interferir la intención de la auténtica decisión. Sin fuerza, sin brillo. Son disueltas sin llegar a serles mella. No hay caída que en vosotros que no se aproveche en sus pasiones, pues son las nuestras. Aprender a amarlas, aprender a usarlas, sintiendo el fuego interior ser incandescente por vuestra paz. No es lentitud la paz, no es desarmonía el intento. Sigan una y otra vez en disonancia o acierto, hasta afinar la nota del concierto. Mantenernos constante la clave de acceso en transmisión continua. Solo piensen esto, pueden alcanzar el cielo,
lo tienen dentro. Se inicia comunicación con el dragón y se pide al dragón informes para el día de hoy y responden. En este momento no podemos darles conclusiones definitivas, pues estamos en la espera de acontecimientos. Pregunta, ¿cómo que estáis a la espera si el dragón siempre está activo? Respuesta, una parte sí, la que se mueve en tu espacio matricial, pero existimos más allá de ese tiempo y desde el puesto de comandancia y observación. Necesitamos resultados definitivos de los comandos activos en la Tierra para poder transmitir la evolución de los acontecimientos y la línea del tiempo predominante. Pregunta, ¿qué podemos hacer para ayudar en este momento? La respuesta, no debéis preocuparos, lo estáis haciendo y aparecerán los formatos de ejecución ante vuestros ojos. No los descartéis, no los ignoréis, actuar y nosotros haremos el resto. La siguiente pregunta, frente a la situación que estamos viviendo en la Tierra en este tiempo, ¿hay algo que DDLA necesite saber? Y la respuesta es la siguiente. Se están barajando diferentes resoluciones al problema dentro de cada posibilidad de probabilidad, pero ninguna fuera de la Matrix. Son diferentes caminos y formas de resolución dentro de la misma ecuación de probabilidad. Todas ellas pueden ser válidas en su beneficio al humano, por lo que serán apoyadas desde los centros de control si el peso de su manifestación es fuerte. Mas debemos informarles que existe una improbabilidad latente que permitirá acotar el proceso de nuestra misión, rompiendo el cristal que encierra cada opción de forma aislada entre ellas y unificándolas. Solo con la fuerza controlada del destino será posible, y es posible, la acción es comunitaria a la humanidad existente. No tienen todo el peso sobre sus hombros, son una parte igual que lo somos desde el centro de observación. Vivan con fe, esa es su misión. Fin de la transmisión y mensaje, hora 16:20. Se busca respuesta a la pregunta ¿qué va a pasar con la conciencia de la humanidad de ahora en los próximos meses? Y aquí me llamó la atención algo que me da también esas esperanzas, ahorita los voy a compartir con ustedes. Respuesta, se ha abierto en mitad de la tormenta un flujo constante de carga electromagnética dirigida al centro de los núcleos humanos que permitirá recuperar la normalidad en las actividades cotidianas del colectivo inconsciente con una rapidez de respuesta consciente no prevista debido a este flujo energético que irrumpe y se manifiesta una vez atravesado el portal de la realidad. Este flujo debe ser mantenido sin interrupciones durante un tiempo en las sinapsis emitidas de forma secuencial, alternada y constante hasta ser afianzadas en los receptores como propias y no necesitar la emisión externa. Ustedes están capacitados para mantener el flujo como emisores y como receptores. Ocupen el lugar necesario en cada momento, amplificando la onda expansiva de conciencia que será necesaria al pasar la primera fase, pues la emergencia sanitaria es superada, pero se levantarán rebeliones, revoluciones también internas en manifestaciones de la ira que aflorará. El rugir de los tiempos anuncia su llegada y ustedes no le temen. Es necesario encajar la gesta, pues puede ser lo que alimente la forma definitiva si es domada en su ejecución. El llamado a la conciencia debe ser intensificado, apelando a la fuerza del amor y no del odio. No existe la venganza, sino la rectitud del ser al que hay que volver. Los báculos serán sujetos de nuevo por las manos que les corresponden. 12 y 24 cerrarán el círculo emisor y el gesto se dará al unísono. El poder es devuelto a su origen de unificación en el instante creado. Fin de esta energía y mensaje. Se recibe otro mensaje, otra fuente, como más cercana y comprensiva, pero clara y definitiva. No se distraigan. Lo que viene no está hecho. Lo hemos mostrado el potencial existente. Alimenten el alma y sientan el espíritu y su impulso será su guía. Su grito es el aullar de todos los que fueron y los que serán, atravesando el viento
hasta llegar al hermano que responderá desde los confines de la tierra. Son tribus, son guardianes, son la sangre de Gea vibrando en explosión. No sientan temor ante esa fuerza y sus consecuencias. No es el fin, sino el comienzo. Sientan vibrar la Matrix. Sientan su ser gritando victoria desde su mente liberada. Sientan la alegría del triunfo. Sientan su corazón latiendo fuerte en su pecho al ritmo de su creciente felicidad. Sientan la vida corriendo por sus venas, quemando sus entrañas, consumiendo sus ángeles y demonios con el fuego del dragón, el fuego del conocimiento y la sabiduría que los liberó de la prisión de la ignorancia. Se acercan tiempos difíciles, tiempos de inútiles batallas de las sombras, batallas ya perdidas en otras guerras y en otros espacios. Serán tiempos de revelaciones, de ataques desesperados, intentando ganar lo que ya está perdido, pues Wotan golpeó la mesa reclamando su lugar, su turno de comandante en este juego, y nosotros tendremos la oportunidad de demostrar al universo nuestro crecimiento y responsabilidad como especie, como sociedad, como humanos libres y justos con nosotros mismos y los demás. Tendremos 1000 años para demostrar que podemos liberarnos del péndulo de los opuestos, que somos dioses de nuestra existencia. 1000 años de una edad de oro, donde los dioses nos dejarán en paz y estará en nuestras manos aprobar el examen final y recibirnos de lúxferos ciudadanos de la creación. Bueno, se termina el artículo, pero yo quiero hacer aquí un comentario. Morfeo comenta pues, los mensajes de los MS, un flujo constante de carga electromagnética dirigida al centro de los núcleos humanos que permitirá recuperar la normalidad de las actividades cotidianas. Ok, eso solo puede ser posible si podemos tener campos electromagnéticos de baja frecuencia. Ok, la longitud de onda y la frecuencia determinan otra característica importante de los campos electromagnéticos. Las ondas electromagnéticas son transportadas por partículas llamadas cuantos de luz. Los cuantos de luz son de luz de ondas con frecuencias más altas, longitudes de ondas más cortas, teletransportan más energía que los de las ondas de menor frecuencia, longitudes de ondas más largas. Algunas ondas electromagnéticas transportan tanta energía por cuanto de luz que son capaces de romper los enlaces entre las moléculas de las radiaciones que componen el espectro electromagnético, los rayos gamma que emiten los materiales radioactivos, los rayos cósmicos y los rayos X tienen la capacidad y se conocen como radiación ionizante. Las radiaciones compuestas por cuantos de luz sin energía suficiente para romper los enlaces moleculares se conocen como radiación no ionizante. Ok, aquí también habla que tengamos fe. Y voy a hacer un comentario sobre la fe, que también del artículo del algoritmo fe del domingo 4 de diciembre del 2011. Y la fe es generalmente la confianza o creencia en algo o alguien. Puede definirse como la aceptación de un enunciado declarado por alguien con determinada autoridad, conocimiento o experiencia. La fe es un concepto judío que se deriva de la palabra hebrea emuná, que significa 3 cosas: firmeza, seguridad y fidelidad. Para el pensamiento judío, una fe que no incluya seguridad o fidelidad es lo mismo que separar el espíritu del cuerpo. Es decir, es una fe muerta. Podríamos entonces definir la fe como un algoritmo de creencias compuesto por firmeza, seguridad y fidelidad hacia un enunciado declarado por alguien con autoridad y conocimiento. Pero ¿cómo funciona el algoritmo? ¿Quién lo diseñó y para qué es? El algoritmo fe fue usado para mantener a los humanos dentro de los parámetros del servidor, primero manejada y manipulada por la religión judía. Luego, cuando el antiguo cristianismo crecía y se corría el riesgo de que la fe volviera a su estado original, se crea la Iglesia Católica Apostólica y Romana en el Concilio de Nicea 325 después de Cristo. El catolicismo de la Iglesia Romana toma sus bases del judaísmo. En realidad, es el judaísmo infiltrado o adoptado por los gentiles cristianos
para sacarlos de escena. El cristianismo primogénito las toma de los esenios y estos de los conocimientos hiperbóreos originales. El Concilio de Nicea estipula que decir y que callar para la mejor manipulación de las crecientes masas cristianas, apoyando y conciliando con el Sanedrín judío. Catolicismo no es cristianismo. Las religiones y sus distintas ramificaciones forman parte de las 10 mentiras. Ya abordaremos este tiempo después. Y para terminar este artículo, igual quiero hacer un comentario de un artículo también de Museo, un programa piloto que es muy agradable, ustedes lo pueden ver en YouTube. Y dice así: vivimos apiñados en ciudades, en una truncada armonía tan fría e inerte como sus propias paredes, ausentes de espíritu, en donde el caos nos mueve sin intenciones ni propósito. Deambulamos como fantasmas sin reconocer a nuestros hermanos que caminan a nuestro lado. Consumo, ideas, pensamientos lineales, inculcados con un único objetivo: mantenerte alejado de tu verdadera esencia, de quiénes somos en realidad y de por qué lo somos. Una humanidad soberbia y egocéntrica, con un ritmo marcado por otros, impidiendo con tu ayuda que descubras lo verdadero y mágico que hay en ti. Te separa del resto, haciéndote creer que eres diferente y que solo existe una verdad por justificar. A veces incluso parece un juego, pues juguemos. Sé tú quien mueve las fichas, sé tú quien descubra los jugadores. Juguemos a recordar cuando éramos niños, cómo percibíamos la vida con nuestros amigos, esos otros hermanos con los que cada día aprendíamos a vivir, a reconocernos, a descubrir lo que ahora sigue estando allí, delante de nuestras narices, pero que somos incapaces de verlo. Datos, información, energía codificada, para que nunca apartes tu mirada de un patrón social, premiándote con sueños y metas de confusión y soledad. Dentro de este irracional caos puedes encontrar la armonía que balancee, aunque pronto se difumina, controlada por el miedo. Gracias, ese es los comentarios que queremos hacer de la visión remota. Gracias, Ricardo. Muy bien. Gracias. La verdad es que es muy extenso en cierta medida y no sé, había una parte que habías comentado muy en la línea de los comentarios anteriores, pero se me ha ido, lo siento, se me ha ido de la mente. Te estaba escuchando y se me ha ido. Lo siento. Bueno, ¿hay alguien que quiera comentar sobre este artículo? A mí me recuerda lo último que le Ricardo y los mensajes, como la síntesis de los mensajes como en mi mente, la frase de se hará según tu fe, ¿no? Sí. Como que esa frase sintetiza mucho de leído, ¿no? Es una enorme responsabilidad porque nos permite esta fe en la que estemos ser receptores, según entendí, de una señal y poderla retransmitir amplificada, ¿cierto? Para poder, en esta situación específica que vivimos como humanidad, aportar al proceso que está viviendo la humanidad toda. Entonces es una responsabilidad enorme de cada momento. Por eso es tan importante limpiar el mental y tener frecuencia energética. Para mí es muy importante recalcar, en lo particular para mí, sobre la fe, que tenemos que quitarnos el arquetipo de la religión. La fe no es lo que nos han dicho, estamos de acuerdo, nosotros lo sabemos, pero para que no quede duda, la fe es una frecuencia energética en amplitud modulada de onda resonante. Es frecuencia energética, no es tener confianza en algo que no se ve, como lo han hecho y esa runa que nos han grabado sobre la fe. Y tiene todo que ver con aquello con lo que cerrábamos lo estudiado del artículo anterior, de permanecer en Baet cero, ¿cierto? Porque pues
obviamente si estamos en Baet cero, nuestra fe es la correcta para poder asumir este trabajo que tenemos ahora mismo, ¿cierto? Sí, tomamos en cuenta una vez más que es frecuencia energética, sí, porque no estamos en la dualidad de los opuestos, estamos en el presente. No necesitamos ir a cero negativo ni a cero positivo, pasado o futuro. Sí, y ahora me he acordado de lo que quería comentar antes, que no me había ido. Una cosa importantísima cuando has estado en relación precisamente a los comentarios que teníamos del artículo anterior, cuando decíamos que el dragón ahora se impone para cambiar esta realidad, ¿no? Y fíjate lo que tú has comentado, que dice que en esta línea, bueno, lo que yo he entendido, ahora mismo no me vienen bien las palabras, pero viene a decir que está por crear donde vamos, está por crear, por hacer, no está hecho. O sea, es curioso, ¿no? Porque cuando hablamos de las líneas con respecto al artículo anterior, ¿no? Donde decíamos que estábamos hablando de una plantilla de existencia donde más o menos todo tenía que estar enmarcado o tenía que estar, digamos que, proyectado de alguna manera, ¿no? Y de ese guión no se podía uno salir. Sin embargo, ahora él está hablando de que lo que está por venir, esa era la frase, lo que está por venir, se ha de crear. A mí ese pensamiento me parece muy, muy, muy sugerente y además que de alguna manera rompe con lo que estábamos hablando antes, porque si está por crear, quiere decirse que no está, bueno, está por crear si todo está creado, ¿no? Si todo está... Aún no está manifestado. Es que por eso es la paradoja temporal. Entonces la palabra no sería crear, sería manifestar. O sea, está creado pero no se ha manifestado. Bueno, pero tú si lees la frase no dice eso. La frase dice está por crear. Y es lo que me ha llamado la atención. Pero por eso la paradoja, ¿no? Es decir, el dragón viene de un futuro que ya hemos creado a crear el futuro que vamos a crear. Es maravilloso. Es cierto, sí. De un futuro aún no manifestado que ya se manifestó. Sí. Exacto. Y cuando nos habla de recordar el futuro correcto, también entraría en esto. Claro, claro, también, efectivamente. Sí. Exacto. Es que te vas dando cuenta conforme vas metiéndole más el diente, te vas dando cuenta que dices, ¿y dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Dónde me lleva esto? Parece como Aquí si te es llevara... interesante porque dice improbabilidad latente. Existe una improbabilidad latente, es una paradoja. Eso es una paradoja. Improbabilidad latente, porque es una paradoja. Una improbabilidad simplemente que tiene pocas posibilidades de que se den, pero si es latente porque quiere decirse que se puede dar. Pero no, entonces latente no es poca, Vilma, es bastante. ¿Qué cantidad? ¿Cómo lo podemos hacer ahí? Por eso dice. Perderla de vista, ¿cierto? Sí, señor. Por eso comenta él que tenemos que estar en nuestra realidad subjetiva. Y si sabemos que es la realidad subjetiva, bueno, si quieren lo puedo leer. La realidad subjetiva es la que se genera desde la mente de las personas como las creencias, suposiciones, juicios y opiniones del individuo. El ser humano percibe el mundo a través de sus 5 sentidos, todos ellos acotados a un rango específico de percepción. En este momento los sentidos transmiten al cerebro una serie de datos en forma de señales eléctricas y químicas, que éste interpreta y le da sentido a lo que percibe. Cuando está hablando Morfeo de un flujo constante de carga electromagnética, entonces nos está dando la posibilidad de elección.
al empatarnos con esa carga electromagnética que rompe las membranas porque es una carga positiva, ¿sí? Para que nosotros nos empatemos con esa clase de vibraciones. Todo depende cómo veamos las cosas y en qué nos instalemos. Nos movamos. Así es. Hombre, a ver un momento. Aquí la frase es: más debemos informarles que existe una improbabilidad latente que permitiría acortar el proceso de nuestra misión, la del dragón, rompiendo el cristal que encierra cada opción de forma aislada entre ellas y unificándolos. Solo con la fuerza controlada del destino será posible, y es posible, la acción es comunitaria a la humanidad existente. Dice, no tienen todo el peso sobre sus hombros, son una parte igual que lo somos desde el centro de observación. Bueno, Vivan con fe esa su misión. O sea que no sé qué quiere decir realmente, de que esa improbabilidad latente que acortaría el proceso, la masa crítica puede ser, sí. Pero lo de la improbabilidad ahora también puede tomar otra visión. Improbabilidad latente puede ser por fuerza, no por... Ajá. No tiene por qué ser, o sea, puede ser una improbabilidad, es decir, que las posibilidades de que se den sean pocas, ¿vale? Y latente quiere decir por fuerza. Pero Vilma, ahí no nos deja más que hacer, o sea, esto es un hecho. Al estar diciendo esto es una paradoja y todas las paradojas son reconciliables. Pero el problema es que la paradoja esta a la que se refiere el dragón, yo creo que es de evento, es decir, esto se va a cambiar. Pero están aquí para que lo hagamos nosotros ya. Por eso la improbabilidad latente de que lo hagamos en un espacio de tiempo menor del límite, que son 50 y pico años, ¿no era? Sí. Pues esa improbabilidad latente que está ahí, subyacente a las probabilidades generales, esta gente remarcan que, oye, que hay una probabilidad de que todo se unifique, se rompe el cristal y todo vaya hacia adelante en una dirección, en un corto espacio de tiempo, y que haga que nuestra misión vaya más rápido. ¿Cuándo se va a manifestar eso? Pues lo dicen ahí, se van a manifestar unos formatos de ejecución, y Morfeo dijo en su día que había que tomar una decisión de acción en un momento determinado. ¿Cuándo? Pues no lo sé. ¿Y cómo? Pues tampoco lo sé. Pero en este caso, Pablo, aquí no hay incógnitas, es una certeza. ¿Estás de acuerdo? En esto habla como una certeza, no como una incógnita. Entonces, latente siempre es por debajo, algo que está latente, que está subterráneo, que está ahí, por supuesto, pero que hay que ir a buscarlo. Claro, porque teniendo una masa crítica damos ese salto que habla con una rapidez de respuesta consciente, no prevista, debido a este flujo energético que interrumpe y manifiesta una vez atravesado el portal de la realidad. Pues es tan sencillo como decir, vamos a comer. Sí. y si no vas a comer, o sea, te traigo la fuerza y listo, comemos. Eso es lo que están diciendo ellos, o sea, vamos a comer, o sea, nos invitan, o sea, vamos a hacer esto. Ah, que no, pues ahora lo hacemos porque lo hacemos y se acabó, no hay de otra. Eso también me recuerda el artículo Contra todo pronóstico de Elimer. Sí. Parece mucho incluso el enunciado, ¿no? Contra todo pronóstico a probabilidad, como a improbabilidad latente. Les encuentro alguna similitud en su significado. ¿No os acordáis de la película del galáctico? Que apretaba el botón de improbabilidad y al final conseguían llegar al destino, porque era improbable, pero como era un... Sí. Aquí podemos aplicar el principio de incertidumbre, Pablo. Yo creo que vamos hacia esa improbabilidad, que lo sepáis, porque estamos haciendo el trabajo y no nos está costando tanto trabajo como antes, ¿no? O sea, no sé, yo me veo más energético, ¿no? Más bruto, por supuesto, hay más cambios, todo lo que queráis, pero que no estamos en plan, oh, Dios mío, como mis vecinos, como mis padres que están aquí, que están, oh, Dios mío, quiero que el mundo vuelva a ser lo de antes. ¿Qué coño? Es para adelante.
Para adelante, sí. Sí, la verdad que sí. La verdad es que yo creo que todo esto nos está dando mucha más fuerza. Más cimientos, más conciencia, más seguridad. Yo creo que sí, que, Claro. que ahora mismo estamos en una situación bastante más privilegiada, entre comillas, que antes, porque lo tenemos más claro. Con todos los conocimientos que tenemos gracias a Morfeo, olvídate. Desde luego. Somos afortunados realmente. Es como por ahí en una preguntas y respuestas que le dicen a Morfeo sobre el número 40 y que si eso realmente ya habíamos pasado a un espacio diferente, y le dijo Morfeo algo así, le dice, entonces usted si no lo ha sentido, si no lo ha vivido, pues entonces no se ha percatado, pero de que ya hemos pasado a ese otro espacio y ya estamos dentro. Sí, no me acuerdo en esto, pero es cierto, lo que estás comentando me suena, haberlo leído también. Sí, porque dice, el cero antiguamente era representado por un círculo y este simbolizaba el vacío, la totalidad, la eternidad, el universo. Entonces, en el caso del 40, tendríamos una puerta que nos conduce a un espacio vacío. Ahí es bien interesante porque ese artículo de vacío nos abre más a lo que estoy leyendo, donde la eternidad constituye un nuevo espacio acorde a nuestro movimiento interior o expansión de la conciencia y el movimiento del universo adaptándose a la esfera. Sí. Entonces, Sí. ahí es donde dice Morfeo, o sea, el artículo 40, o sea, nos lo dio por algo, no nos lo dio nada más porque sí, porque nos estaba diciendo, ya estamos dentro de un nuevo espacio. Pero mientras que el movimiento de este universo se tiene que adaptar a nuestra esfera y a los conocimientos que estamos adquiriendo. Entonces es cuando tenemos o vamos a percibir esto. Mientras tanto, o sea, estamos inconscientes de esto si no percibimos esto. Pero como ahí habla Pablo, que él ya está sintiendo todo eso y cada uno de nosotros estamos sintiendo cosas diferentes. Entonces, ¿es esto así? Estamos dentro de un nuevo espacio, un nuevo vacío. Ajá. También aquí dice algo interesante. Los báculos serán sujetos de nuevo por las manos que les corresponden. 12 y 24 cerrarán el círculo emisor y el gesto se dará al unísono. Sí, es una frase intrigante. Es una certeza. Y es una certeza, ¿no? A mí se me hace como una certeza. Pero es que, los 12 cogerán el báculo. ¿Cómo sigue? 12 y 24. 12 y 24 cerrarán el círculo. Los báculos serán sujetos de nuevo por las manos que les corresponden. Los 12 son los 12 guerreros, estos del dragón que los 12 siempre guerreros, buscando, ¿no? Claro. Sí. Vamos, yo creo que vamos a pasar a manos de Wotan y vamos a tener 1000 años para demostrar que somos dignos de ser esa tercera energía. Creo, es algo muy particular, Por cómo se están viendo los acontecimientos de Rusia, China y bueno, probablemente sí. Probablemente. Es mi forma de pensar, no sé. Bueno, compañeros, si os parece, tenemos que acabar, que tenemos el tiempo ya marcado. Y bueno, pues darles, si no tenemos más cosas que decir, nos despedimos. Así que muchísimas gracias a todos por estar, por acompañarnos. Y bueno, pues ha sido un disfrute de nuevo el estar con estas aulas. Placer. Así que muchísimas gracias y bueno, pues nos vemos la semana que viene. Un abrazo. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Und ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht
Es wird stets nur ein Teil eines Volkes aus wirklich aktiven Kämpfern bestehen. Von ihnen wird mehr gefordert als von den Millionen der übrigen Volksgenossen. Für sie genügt nicht die bloße Ablegung des Bekenntnisses, ich glaube, sondern der Schwur, ich kämpfe.